siento en mi casa, porque acá militamos, acá hacemos de todo un poco del tema barrial, social, y ahora también, y normalmente lo hacemos, académico. Y digo, venía pensando, porque estas cosas son altamente complejas, y transmitir temas de esta envergadura que ni los especialistas se ponen de acuerdo, manejo de deuda externa, fuga de divisas, manejo de fondos buitres, temas internacionales, es de alta dificultad. Y yo me preguntaba, ¿será porque no sabemos, porque no saben? Y la verdad que detrás de todo esto hay grandes intereses económicos que hacen que se genere una gran confusión, porque ese es el negocio, la gran confusión. En esa contextualización vamos a hacer un análisis. Y pensaba siempre, porque me gustan las metáforas, si vale la pena hablar de lo que nos pasó, de lo que ya conocemos, porque hablar de la deuda externa es hablar del álbum de fotografía blanco y negro, de nuestra propia historia, es decir, abrir nuestra historia, ver los álbumes en blanco y negro. ¿Sirve tanto eso para adelante? Y paradójica y lamentablemente, Eduardo Galeano, que lo puse en el Facebook, tiene una frase que simboliza el problema argentino de la deuda externa y de muchos países. Cuando dice, vivir pagando, morir debiendo. Quiere decir que este es un tema que tenemos que seguir analizando, porque no es una fotografía de blanco y negro, sino es una película continua que tenemos que dar respuesta en forma permanente. Este es el desafío, para eso sirve. Hoy, si ustedes piensan que van a encontrar la solución del problema de la deuda externa, sería un acto de soberbia mía y sería una ingenuidad de ustedes que de una charla piensen que pueden encontrar la solución a esta alta complejidad de problemas. Lo que sirve para estas charlas, fundamentalmente, es generar reflexiones que permitan alimentar la caja de herramientas de tipo intelectual para analizar qué nos pasa, por qué nos pasa, cuando estamos por vivir una nueva situación, decir y recordar, no, esto ya vivimos, esto ya pasó, esto ya nos explicaron que podía ser bueno, pero sabemos que es malo. Es decir, para eso sirven estas charlas de reflexión, no para encontrar soluciones definitivas, porque son temas abiertos permanentemente y está en juego el poder. Pero rápidamente tenemos que decir, para empezar, abrir ese álbum de blanco y negro. Y en el álbum de blanco y negro nos vamos a encontrar, cuando hablamos de la Argentina, porque tenemos que decir que lo que nos pasa a la Argentina no somos originales. Los países del primer mundo son fundadores en qué es el default, qué es el no pago, qué son las guerras mundiales por falta de mercado, por competir en mercado, por no pagar cuentas. Es decir, esto le pasa a los países en general. Nos quieren hacer creer que somos los únicos malos alumnos del sistema. Digo para que entendamos, esto en distintas etapas vivieron distintos países. La Argentina vivió 5 default, tal cual ustedes conocen la del 2001, que más o menos la da para sobre todo la juventud. Si hacemos rápidamente un pantallazo de la historia argentina de 1810 a hoy, la Argentina 5 veces cayó en cesación de pago. Eso no quiere decir que cada 10 años tenemos problemas económicos, los ciclos económicos se cierran, tarraje y rosca nueva y empezamos con problemas. Y la verdad es que los países, yo la pregunta que me hago es, si antes existía colonización, si existía saqueo, si el virreinato del Río de la Plata sirvió para que llevemos el oro y la plata, cuando se acaba eso, se acaba el sistema de colonización, los imperios siguen, lo que dan es respuesta distinta. Entonces no hay que tener miedo de tener teoría de la conspiración, porque ¿qué es lo que dicen algunos que creen que el sistema tenemos que cumplir todo lo que dicen los de afuera? No, pero eso son teorías conspirativas, ingenuas, no compren esa teoría. La verdad que hay que tener teoría conspirativa, hay que tener realismo, y nos vamos a dar cuenta que el primer default en la Argentina se produce con Rosas en 1829. Y el primer fondo buitre, porque el buitre tiene distintas facetas, no es tal cual hoy conocemos solamente, tienen metamorfosis. El primer fondo buitre de la Argentina se llamó la banca Baring Brothers,
La banca Valle Brothers fue en 1824 el primer crédito Tomás Rivadavia cuando no éramos la Argentina todavía. Pero él tenía la representación de las relaciones internacionales a través de la teoría de la hermana mayor, que era la ciudad de Buenos Aires. Y en esa teoría toman el crédito en 1824, toman, para empezar, les cuento rápido, 1 millón de libras esterlinas. Esa era la moneda que en ese momento tenía el imperio, Inglaterra. Nombran unos negociadores argentinos siempre, que van a ser los aguiluchos. Vamos a ver buitres y aguiluchos en esta charla. No puede haber buitres si no hay aguiluchos, que trabajen de adentro para afuera. Y vamos a ver cómo Robert Stone, García son los negociadores, y negociamos $1 millón con un sistema que ya empiezan a inventar, con bonos, no con plata. Entonces tenemos que ir a la banca y a la bolsa inglesa, y tenemos que cotizar, y entonces la autorización que le damos es hasta el 70% bajo la par. ¿Qué quiere decir esto? Como teníamos algún riesgo país, que después ustedes van a escuchar, se consigue al 85% bajo la par, es decir, nos endeudábamos en 1 millón de libras esterlinas, pero íbamos a recibir en bonos 850.000 libras esterlinas. Pero como nosotros lo habíamos autorizado en 70%, la historia real es que el 15% se reparte esa comisión de negociadores junto con la Valle Brothers y nosotros recibimos el 70%. Es decir, empezamos a querer recibir en los papeles $700.000 libras esterlinas. Pero pagamos anticipadamente los intereses de 2 años. Como era el 6%, también pagábamos 12, pagamos comisión. La cuestión es que recibimos, nos endeudamos en $1 millón, recibimos 560.000 libras esterlinas, pero no recibimos en plata porque no estaba claro. Entonces nos mandaban bonos y los comerciantes de Inglaterra, de la ciudad de Buenos Aires, eran los que hacían los canjes y nuevamente nos hacían quita. Recibimos 420.000 libras esterlinas. Este es el comienzo de la deuda externa. ¿Sabe cuánto tardamos en pagar la deuda externa de la Valle Brothers? Estamos hablando en 1824, en 1890. Y después vamos a hablar, porque en 1890 es cuando van a nacer el radicalismo, cuando nace. ¿Por qué? Es una crisis de cesación de pago, de balanza de pago, de default, y ahí nace el radicalismo. Pero ahora lo vamos a ver, porque no es casualidad la política con la economía. Entonces rápidamente ustedes ya están viendo cómo funcionan los mecanismos internacionales. Te hacen coactivo, $1 millón, 1 millón de libras esterlinas y te dan la mitad. Digo más o menos así. Después tenemos que pagar a largo plazo. El primer default no se puede pagar. Ustedes recuerdan, 1828 muere Dorrego, que era el padre del federalismo, lo que nosotros conocíamos. Cae Rosa de gobernador, se decreta el primer default en la Argentina y rápidamente pegamos su salto para ir viendo los distintos defaults. El segundo default es el default que nosotros más conocemos. Sin conocer el default, conocemos porque tenemos la revolución del 26 de julio, que es la revolución del parque. Ustedes van a recordar que nosotros recordamos la revolución del 26 de junio, digo para que no nos perdamos, pero son dos cosas distintas. El 26 de junio nace el radicalismo en 1891. El 26 de julio del 90 es la revolución del parque, cuando todavía éramos Unión Cívica. Estaba Mitre, estaba Bernardo Irigoyen, estaban los distintos, lo que no era roquismo estaba con nosotros. Todavía es decir, parte del establishment. Ahí se cumple la teoría de ciencia política que dice nunca se hace una revolución sin parte de lo viejo. Y ahí estamos viendo la Unión Cívica, que es lo nuevo, que implicaba a toda esa gente joven del radicalismo, donde aparece Alén y Irigoyen, y la parte vieja que era el mitrismo enojado con Roca, que venía a ayudar al sistema. ¿Y ahí qué ocurrió? Ahí ocurre lo que se llama crisis de balanza de pago. La crisis de balanza de pago es que la Argentina no tenía los dólares para pagar y financiar todo lo que teníamos que transferir afuera por royalty, pago de la deuda externa, y se llama la primera crisis de balanza de pago. Y van a ver ustedes rápidamente que cada vez que tuvimos crisis de balanza de pago, hubo crisis política, golpe de Estado, revoluciones, y por eso es que los gobiernos cuidan la balanza de pago, las reservas del Banco Central, porque si no saben lo que ocurre, porque la historia nos enseñó. Por eso quiero que entiendan algunas cosas que estamos viviendo,
por qué algunos cuidan los dólares, por qué hay que cuidar los dólares, por qué, si no viene la crisis de balanza de pago, viene la crisis política, vienen las caídas, vienen. Entonces, de paso, nosotros estamos viendo fondos buitres, pero estamos haciendo un repaso de la política, de cómo funciona el sistema, cómo damos continuidad y cómo tenemos problemas. Y ahí ustedes van a ver que el radicalismo nace con una fuerza espectacular, porque la estructura conservadora agotó su modelo con la crisis de balanza de pago. Con Juárez Selman, que era el consuegro de Roca, Carlos Pellegrini, vicepresidente, y ahí se da la primera frase famosa que dice: la revolución perdió, que éramos nosotros, pero el gobierno está muerto. El gobierno había muerto con esa crisis de balanza de pago, viene Carlos Pellegrini, viene toda una reestructuración de deuda, y ahí tenemos el segundo default. Después tenemos el default de la crisis del 30, después tenemos el default, para ir rápidamente, para empezar a entender después el fenómeno, la crisis de la década del 70, que ustedes van a recordar, sobre todo los más antiguos. La crisis de la década del 70 fue la crisis del petróleo. Y la crisis del 30, una cosa espectacular, porque también tienen que recordar, es lo que se llama la entreguerra, que es los 20 años de paz, entre comillas, que hubo entre la Primera Guerra Mundial de 1918 y la Segunda Guerra Mundial, que comienza el 1 de septiembre de 1939. En eso aparecen varios fenómenos espectaculares, que la Argentina lo vivió, sí que entendemos perfectamente bien, pero el mundo no estaba acostumbrado, porque el mundo en algún nivel había creído que a principios del siglo XX venía progreso indefinido, y el progreso indefinido porque venían sin guerra hace más de 70 años, y aparece una guerra en el 14 al 18, y en esa guerra del 14 al 18 ustedes van a ver que aparece lo que se llama el primer Tratado de Versalles, porque al terminar la guerra del 18, donde cae, diríamos, miren lo paradójico, ¿no? La guerra, la importancia de una guerra. ¿Saben cuántos imperios caen en la derrota de la Primera Guerra Mundial, que ahora se cumple 100 años? 1918, 14, 18. 4 imperios cayeron. Y ustedes dirán rápidamente cuál. Le digo rápidamente. Cayó el imperio austrohúngaro, cayó el imperio prusiano, en la Alemania de hoy, cayó el imperio ruso, porque ustedes recuerdan que en el 17 gana el comunismo, caen los zares, y cayó el imperio otomano. Los 4 imperios que caen producto de este fenómeno político que significó la guerra, y empezamos a ver entonces cómo se modifica el mapa. Es decir, no hay garantía que los países existan, lo que hay garantía en la medida que uno tenga capacidad de soberanía de territorio, porque si no los mapas cambian espectacularmente, y si no, miremos cómo en la Primera Guerra Mundial cambió el mapa geográfico espectacular con 4 imperios que caen. Y entonces en ese esquema vemos que empieza a aparecer un fenómeno que era muy conocido: la recesión, la estanflación, que quiere decir inflación con recesión. Los países empiezan a vivir con lo nuestro, eso que conocíamos de Aldo Ferrer, que alguna vez leímos un libro, empiezan a protegerse, empieza la sobreprotección, empieza la guerra comercial, empieza el desempleo. El capitalismo tiene problemas muy serios porque le aparecen competidores ideológicos, cosa que eso le asusta mucho, no estaba acostumbrado. Y aparece un fenómeno nuevo que también hay que tener en cuenta para entender esto de los fondos buitres. Aparece por primera vez, después de la Primera Guerra Mundial, la política europea estaba acostumbrada a que Europa y lo que ocurría en Europa era lo que ocurría en el mundo. Y aparecen nuevos actores. Aparece Estados Unidos como actor principal después de la Primera Guerra Mundial, un fenómeno extraeuropeo que ya los europeos no empiezan a entender. Y ustedes recuerdan que Rusia pierde la guerra con Japón, tampoco estaban acostumbrados. Empiezan a haber fenómenos distintos, extraeuropeos, que explican las relaciones internacionales. Pero ¿a dónde estamos llegando? Empieza a haber lo que se llama el sobreendeudamiento de los países, y empieza a construirse en la entreguerra esta fenómena crisis de Wall Street del 30, que se denomina la crisis del 30, y ahí vamos a ver un material espectacular, porque Hoover, que era el presidente de Estados Unidos en la década del 30, quiso dar respuestas liberales a una crisis en Estados Unidos que era espectacular, con una recesión, con un default, donde rompieron el peso y el dólar y el oro,
donde tuvieron que tomar medidas espectaculares que no se animaba a tomar. Y tuvo que venir Roosevelt, ustedes recuerdan, con el New Deal, con el nuevo programa, donde aparece la teoría del intervencionismo moderno, la regulación, y se toman decisiones que cuando uno estudia la teoría de las emergencias económicas, la teoría de lo que ocurre en el mundo, hay que recurrir a Estados Unidos y ver que la primera corte de Estados Unidos empieza a declararle inconstitucionales las leyes que dictaba el poder de Estados Unidos, los decretos que dictaba, y tuvieron que ir cambiando la corte porque la crisis había que manejarla. Y la verdad que Roosevelt muere en el poder, reelecto, y termina muriendo en el poder. Tan es así que ustedes van a ver que Estados Unidos aceptaba la reelección, y después de Roosevelt, aún gobernando bien, dijo, no, vamos nomás, una reelección y nunca más, porque aprendieron que alguien que gobernaba bien podía terminar indefinidamente en el poder. Y la verdad es que ahí nosotros tenemos un material espectacular. Los americanos se hacen los vendedores de ilusión del pacta sunt servanda, que lo pactado debe cumplirse, y si hay algo que la crisis del 30 y la crisis americana muestra, que los Estados Unidos confiscaron todo el oro de los particulares y todo el oro de las empresas extranjeras que estaban en Estados Unidos, dilataron los pagos, regularon las tasas de interés, hicieron quita, hicieron todo lo que ustedes conocen, todos los precedentes internacionales se hicieron en Estados Unidos. Y cuando ustedes lo escuchan a ellos decir la seguridad jurídica, la previsibilidad, la verdad que asusta, porque uno que conoce la historia y cómo se manejan cuando ellos necesitan, tan es así que si es necesario van a la guerra, porque de traer a guerra, rápidamente ustedes saben que está el petróleo en algún caso, en el siglo XXI será el agua y así, ellos van a la guerra, no hay previsibilidad posible. Y otro dato que aprendimos en todas estas cosas es, nos venden una teoría de que el capital es cobarde. Se va rápido, si a ustedes le complican, el capital es cobarde. Y la verdad que el capital es valiente. Es mentira, que esto quiero cambiar este concepto. ¿Saben por qué es valiente el capital? Porque si tiene rentabilidad puede andar entre las balas. Porque si no, no habría traficantes de armas. Si no, no habría los que manejan los diamantes en el África entre las balas, porque como es hiperrentable, los negocios andan. Y usted ve que el capital anda por los lugares de la guerra. Lo que demuestra que el capital es valiente. Lo que pasa es que tiene que tener la codicia de la alta rentabilidad para poder estar. Entonces la lectura o la contralectura de lo que ellos hacen cuando nos venden una teoría subconsciente, guarda que el capital es cobarde y se va a vaciar en Argentina, lo que nos están diciendo es o den negocios hiperrentables o nos vamos a otro lado. Este nomás es el mensaje que ellos están dando en el concepto central de toda esta economía. Y seguimos y llegamos al año 2001. Y llegar al año 2001 fue una construcción de muchos años. Y rápidamente tenemos que decir que no podemos entender el 2001 si no entendemos lo que fue la crisis del petróleo del 73, los famosos eurodólares, la colocación de los excedentes que tenían que tener Europa y Estados Unidos, que tenían que ser rentables y tenían que colocar, y entonces endeudaban innecesariamente a los países de su desarrollo a cambio de no desarrollo, sino de créditos con sistemas de aguilucho, es decir, que es necesario tener la garantía necesaria de cobrar, pero no importaba mucho si la inversión era reproductiva, mejor que no sea reproductiva, porque si no, le competíamos a ellos en la alta escala de lo que significaba el comercio, pero sí eran intereses altos, eran créditos innecesarios, no hicimos las reformas estructurales que había que hacer, esto es cierto, parte de lo que significa y lo que Arturo Illia llama, y después Luis León repetía, el problema no solo son los gringos que nos compran, sino los criollos que nos venden. Digo, este es un mensaje que también tenemos que tener nosotros en este análisis, que no solo los malos están del otro lado, sino para que haya malos del imperio tiene que haber caballos de Troya del lado nuestro, enseñados por ellos, que se disimulan, se mimetizan con el interés nacional, el interés general, y que son políticas de Estado y que siempre están entre nosotros, transversalmente en todos los partidos políticos, en las corporaciones, y que trabajan para el enemigo. Estas son cosas que tenemos que tener muy claro, y esto no es conspiración, esto es dato objetivo de la realidad. Y en ese nivel ustedes van a ver que a Isabelita se le echó
porque debíamos 8.000 millones de dólares. Ustedes dirán, pero pasó esto, pasó esto. Este no es el momento de análisis de todos los problemas políticos que tenía. Pero una de las causales era el nivel de la deuda externa que tenía Isabelita, que fue más o menos 8.000 millones de dólares. Y la verdad es que de 1976, que toman las juntas militares, el gobierno empieza un nivel de endeudamiento espectacular en la Argentina. Se llamaba nivel de endeudamiento financiero, es decir, todo juego de papeles. Y fundamentalmente una cosa horrible, combinación de deuda externa con fuga de divisas. Entonces, tomábamos deuda para financiar la fuga de divisas y que haya dólares para poder sacar. Entonces era un sistema de calecita perfecta, donde tomábamos dólares, financiábamos y entregábamos los dólares para que los dólares puedan fugarse, a cambio de nada, a cambio de la destrucción de los argentinos, de los trabajadores. Esta fue la historia de la deuda en dólares, y que, como lo escuchábamos con Poli el otro día, la Fernández Mejide, decir, los militares nos dejaron hizo una síntesis espectacular que nos gustó mucho. Los militares nos dejaron dos deudas espectaculares, la deuda económica y una deuda de sangre, que fue la matanza. Alfonsín dio una respuesta muy inteligente a la deuda de sangre, y lo de la deuda económica, todos conocemos la historia, lo dificultoso que era trabajar en ese momento. Nos dejaron la derrota de Malvinas, nos dejaron la deuda en dólares, nos dejaron la deuda de la sangre, que gracias a Dios en los 30 años lo analizamos en toda la Argentina y lo reivindicamos cada vez más a Alfonsín, sí que esto está fuera de discusión. Y ustedes van a recordar que el doctor Alfonsín quiso hacer lo que se llamó el Grupo Contadora. El Grupo Contadora era que haya un club, así como había un club de acreedores, que ellos sí legítimamente podían reunirse para fijarnos las condiciones y poner las condiciones. Nosotros quisimos hacer un Grupo Contadora que era el club de deudores, para dar una respuesta de iguales en factores de lo que significaba el equilibrio de dominio. Y la verdad es que el poder político del imperio hizo que nos atomizaran. Desertó Colombia, desertó Chile, Brasil desertó y no se pudo hacer el Grupo Contadora, pero fue una propuesta que lanzó el doctor Alfonsín para hacer la renegociación de la deuda desde el conjunto, y nunca se permitió. Entonces, lo que nosotros estábamos viendo es que fondos buitres no solo lo que compran barato, y ahora lo vamos a ver, sino fondos buitres es el sistema financiero en su conjunto, que permite un endeudamiento autónomo, independiente de una buena o mala política, sino por el solo hecho de contraer la deuda, va tomando una dinámica geométrica que se acumula y se alimenta por sí mismo, a cambio de nada, lo que implica después poner en peligro la capacidad de repago. ¿Y cuál es el problema de los de adentro que juegan para los de afuera o no toman dimensión de lo que es manejar una deuda externa? Cuando uno hablaba con algunos dirigentes nuestros, decían, tenemos que dar confianza, pagar tasas de interés alto, entonces la plata se queda, y si damos confianza nos refinancian, y en la medida que nos van refinanciando hacemos sustentable. Pero lo que nadie dice es que en la medida que usted consigue refinanciación, el globo se agranda, y hay un día D, que es lo que nadie dijo. Ese día D es hasta el día que los acreedores tienen la confianza que usted tiene la capacidad de pago, porque si no explota. Y eso no ocurrió en la Argentina. En la Argentina era cuando uno hablaba con Broderson y decía, no, porque mientras tengamos confianza nos refinancian, no hay problema. No, pero se agranda la pelota, y en un momento, ¿quién desinfla y quién paga cuando digan, che, hay que pagar? Y nos pasó una cosa mucho más perversa. Y usted dirá, conspiración, no, nos pasó una cosa horrible. La convertibilidad, en un momento dado, tiene su efecto benéfico, entre comillas. Al principio, cuando estabilizan, aparece que baja la tasa de interés, se para la inflación. Después se empieza a ver retraso cambiario, porque nadie puede pensar que la Argentina tiene la capacidad competitiva, productiva, que Estados Unidos, pero tenemos la misma moneda. Pero si usted tiene la misma moneda de la Argentina en dólares, y Estados Unidos tiene dólar, pero ellos tienen alta competitividad, recursos humanos altamente calificados, investigación, desarrollo, permanente competitividad, y nosotros no tenemos eso, en el transcurso del tiempo tiene que haber una brecha. Alguien paga esa diferencia. No hay magia de que porque vos te asociaste a una moneda del imperio no va a traer contraindicaciones en la estructura económica interna.
¿Qué es lo que ocurrió? Empezó a aparecer altas tasas de interés con dólar congelado. Entonces usted empezó a endeudarse en dólares. Ustedes van a recordar que apareció lo que se llamaba los procesos de privatización. Y ahí van a ver lo que es los fondos buitres. Porque, ¿saben lo que pasó con los procesos de privatización en la Argentina? Rápidamente les cuento, rápido, cortito. Había que privatizar rápido, la gente estaba preparada, había consenso porque veníamos del fracaso, veníamos que las empresas públicas tenían déficit, toda una publicidad y un aparato que trabajó para eso, y había un caldo de cultivo que eso era posible. Entonces se hizo con una velocidad, una improvisación y una falta de transparencia espectacular. Pero le cuento cortito cómo se hizo el sistema. Entel se definió que valía 1.000 millones de dólares, pero que toda la deuda que tenía Entel pasaba a un ente residual. Quiere decir, al Estado argentino, la sociedad argentina se hacía cargo de la deuda. Nosotros le entregábamos limpio. Pero 1.000 millones de dólares, que ellos iban a pagar 600 millones de dólares en bonos argentinos. Y el verso era, achicamos la deuda externa. Esta era la presentación del tema. Ahora, ¿qué quiere decir pagar en bonos de la deuda externa? ¿Saben lo que quería decir? Y ahí aparecen los fondos buitres. Quería decir que Telefónica, los italianos, sus socios, cuando compraron Telefónica y sus asociados, fueron a Wall Street, compraron los bonos argentinos al 15% de su valor bajo la par. Ya como hacíamos cuando, ¿se acuerdan ustedes los ingleses en 1824? Bajo la par, porque el riesgo país, los bonos estaban ahí, se cotizaban al 15%. De cada 100 pesos que nos daban, nosotros poníamos 15, los que compraron. Entonces nos entregaban por 100, los que pusieron 15 pesos. ¿Escucharon ese negocio? Así privatizamos en Argentina, reproducían todos los bienes. Entonces era mentira que pagaron 150 millones de dólares. Pero ¿cuál es lo grave? Lo grave es que dijeron, pero la tarifa está dolarizada y vamos a reconocer la inflación de Estados Unidos, que en alguna medida ellos también tienen inflación. Y ustedes van a decir, ¿y eso será tan importante si la inflación debe ser 2 puntos, 3 puntos? Pero ¿saben lo que significa una inflación de 2 o 3 puntos con la convertibilidad que duró 10 años acumulado? Un 40% más la tarifa en dólares. Pero un 40% más la tarifa en dólares de 1.000 millones. Es decir, el piso que ellos tenían que amortizar es su inversión. Los 1.000 millones más la inflación, y la inversión que hay que hacer se hace con tarifa. ¿Qué quiere decir hacer con tarifa? Con expansión de tarifa. Que el usuario va a ir pagando a medida que le aumentamos la tarifa. Y entonces, ¿y qué ponían ellos? Pusieron el 15% y se apoderaron del negocio en Argentina en todos los rubros. YPF, aerolínea, lo que ustedes quieran llamarle. Más de 35 empresas de esa envergadura. Ese fue el mecanismo de saqueo que hubo en la Argentina. Eso es fondo buitre en términos de inversiones, jugar bonos, porque eso que dijo Kissinger, no pueden pagar, tienen que entregar sus activos. Y es lo que ocurrió, ya avisaban antes, hay que entregar los activos sociales. Y los activos sociales eran estos paquetes fabulosos acumulativos que la Argentina había hecho, que eran todos estos procesos de reconversión. Nos fundieron YPF, YPF era hiperrentable. ¿Saben por qué estaba fundida YPF? YPF estaba fundida porque había garantizado deuda extraña a YPF del Tesoro Nacional al propósito para fundir YPF, para poder tomar YPF. Y es el único país en el mundo, escuchen este dato, no se conoce antecedente en el mundo. Todos los países que entregaron el petróleo, entregaron porque perdieron una guerra. La Argentina fue el único país que entregó el petróleo sin perder la guerra. Voluntariamente entregamos. Esto era fondo buitre, este era el sistema que nos armaron, el tema de los menemistas. Y nos pasó lo peor, muchachos, y en esto no quiero ponerme ninguna etiqueta, pero cuando gana la alianza, y esto también quiero hacerme la autocrítica como conjunto, como responsabilidad, no individual nuestra, cuando ganamos la alianza en el 99, y ganamos con una esperanza, pero paradójicamente, Dualde decía que no había que pagar la deuda, que había que renegociar, perdió. La verdad que de la Rúa se hacía el distraído, no decía nada. Pero hay un debate, cuando nosotros ganamos el 10 de diciembre, hay un debate
en la calle Córdoba, Sancor, el edificio de Sancor. Esto está documentado. Se reúne Machinea, Moró, Freddy Storani, Baglini, todo el grupo de economistas de distintos sectores, Chacho Álvarez, y ahí debaten qué hacemos, ¿salimos de la convertibilidad o no salimos de la convertibilidad? ¿Aguantamos salir? ¿Qué costo pagamos? Y todos sabían que necesitábamos para continuar con la convertibilidad 10.000 millones de dólares que tenían que financiarnos los organismos internacionales porque ya no había mercados que financian. Es decir, quedamos expuestos. Se eligió el camino de seguir con la convertibilidad, se eligió el camino de lo que se llamó posteriormente hacer menemismo con honestidad. Digo, seguir con las mismas reglas del juego del menemismo. Y este es el pecado mortal y original que tiene la alianza. Digo, para hacernos, esto podemos hacernos la autocrítica, porque ese día decidimos morir. Nosotros no morimos en el 2001, morimos el día que decidimos hacer menemismo con honestidad. Continuar con la lógica del endeudamiento y depender de la financiación externa cuando teníamos todo agotado los acreedores y necesitamos que financie los organismos internacionales, que encima nos hacía crecer geométricamente la deuda. Y ustedes van a recordar que a los 3 meses de nuestro gobierno ya la legislativa se hablaba que perdíamos. El gobierno no arrancaba, no andaba, pero era porque habíamos llegado a la última etapa de la convertibilidad. Y entonces era como ahí poner un piloto automático, que era todo congelado, los números no cerraban, y una montaña que estaba a 3.000 metros, que estaba a 5.000 metros de altura. Lógicamente en un momento dado teníamos que chocar con la montaña. Pero decidimos seguir en piloto automático. Y en el año 2001 chocamos contra la montaña. ¿Saben por qué? Y nos salió más caro. Y ustedes dirán, ¿por qué? Yo me acuerdo que Machinea una vez nos dijo, en la época de Menem, seguir con la convertibilidad tiene un costo espectacular de contraindicación, que cuanto más rápido salgamos mejor, porque hace un deterioro a la economía que es espectacular. ¿Y qué nos pasó en la época de la Rúa? Porque tenemos que decir que nosotros hicimos menemismo con honestidad, estábamos haciendo lo mismo. Necesitábamos que nos financien, y ustedes recuerdan, se viene el blindaje, todo un sistema espectacular de altos costos de intereses brutales que parecía que teníamos, nos cambiaban los bonos, que íbamos a tener confianza. Se viene un crédito de 5.000 millones de dólares que nos duró 15 días porque financiamos la fuga de divisas. Estábamos financiando mientras nos daban la plata, podíamos aguantar un mes más. El Banco Central perdía 3.000 millones de dólares por mes. Esto es como si usted tiene un tablero de avión y está viendo que el altímetro le dice que va bajando, que la montaña está, y no cambia y todo. Y seguimos, y ocurrió lo que tenía la profecía autocumplida. Esto nos pasó. Usted dirá, pero esto es un cuento de hadas. No, esto nos pasó a los radicales, y este es el pecado que estamos pagando caro. No es barato lo que nos pasa, y los radicales pagamos al contado. No somos con los peronistas mutantes, que ellos perdió el menemismo, perdió el otro, y ahora somos kirchneristas, y ahora ya no somos kirchneristas, y ahora somos masistas. No. Nosotros somos radicales de siempre, aunque seamos de Alfonsín, aunque sean, y pagamos la cuenta en su conjunto y con la historia, y pagamos al contado. Este es el drama de empezar a entender cómo jugaron los fondos buitre en la Argentina, pero también cometimos errores espectaculares. Y este es un pecado que yo creo que al radicalismo le falta hacer una autocrítica muy fuerte, recuperar credibilidad, mostrar que no. Y nos tratan de ineficientes, es decir, no nos tratan de ladrones como valor conjunto. Eso no quiere decir que puntualmente no tengamos un acto de corrupción. El estándar nuestro es muy bueno, pero sí tenemos estos inconvenientes que son espectaculares y que pagamos la cuenta de una bomba de tiempo que nos dejó el menemismo. Demencial lo que nos pasó. Gracias a Dios, nuestra voluntad, nuestra historia, nuestro promedio nos hace seguir para adelante. Pero esto es lo que ocurrió. Y vino el 2001. Y el 2001 sí que la verdad que fue una cosa, a mí me tocó ser diputado nacional, electo esos días. A Ricardo Colombia le tocó ganar el gobierno, asumir como presidente de la Rúa el 10 de diciembre y el 20 de diciembre no tener presidente. Digo, para que se entienda lo que nos pasaba en Corrientes, también al frente de todo, una cosa espectacular. Y en ese esquema, ustedes se van a encontrar que nos tocó vivir
5 presidentes de la República en 15 días. Y nosotros elegimos desde 1853 a hoy 54 presidentes. Quiere decir que en 15 días elegimos el 10% de los presidentes de la historia argentina. ¿Se dan cuenta del nivel de crisis que implicó ese default del año 2001? Me acuerdo que el 6 de enero viajamos en distintos aviones que nos pusieron en todo el país porque había que votar la ley de emergencia, la 25556, y votamos el 6 de enero en Argentina. Teníamos problemas de toma por todos lados, se trabajó, se hicieron las leyes, se hicieron, bueno, todo lo que ustedes conocen, regularización de corralitos, pero implicó una cosa espectacular, caída de bonos, caída, toda esta historia que ustedes, y ahí se aprovecharon del sistema, con todo este sistema internacional. Ahora, la pregunta es, viene Kirchner en el año 2003, la verdad, con Labaña, es decir, Labaña es el que le arma técnicamente el proceso de reestructuración, que es lo que vamos a conocer hoy, que estamos tratando de hablar. El proceso de reestructuración, desde el punto de vista técnico, lo arma Labaña, que venía de ser de embajador de Bruselas, que el doctor Alfonsín le recomienda a Kirchner para que lo ponga, primero a Duhalde, porque venía de la, ustedes recuerden que Labaña venía de ministro de Economía de Duhalde y continúa con Kirchner. Entonces es Labaña, Nielsen, que después fue embajador en Alemania, fueron los dos que manejaron esta negociación de reestructuración de deuda. Porque ¿qué nos pasó en la Argentina? Con la devaluación aumentó, se cayó espectacularmente el PBI en la Argentina y aumentó la deuda. Es decir, estábamos debiendo 160.000 millones de dólares y nosotros teníamos un PBI, que es el que se toma la relación para entender el problema que uno tiene, de 100.000 millones de dólares. Teníamos 160% más de los bienes y servicios que producíamos. Entonces sí era una cosa inmanejable. Y aparte, la devaluación, el ser, la tablita, las compensaciones asimétricas, implicaron un montón de nivel de endeudamiento que el Estado tomó con los BODEN, con los BOGAR que tomaban los bancos. Esto también aumentó la deuda. Es decir, salir de la convertibilidad tuvo un costo espectacular en dólares, que había que hacer una punción porque si no era imposible avanzar para adelante. La devaluación lo que permite es actuar, generar competitividad comercial artificialmente, por eso es que cada 10 años tenemos problemas. La devaluación lo que hace es artificialmente genera competitividad para que los bienes y servicios productivos, sobre todo del interior, se puedan exportar mucho más fácil porque son precios competitivos para afuera y a nosotros nos rinden. Entonces, ustedes vieron cómo empezó a reactivarse la economía, la agricultura, la ganadería, la economía rosarina, las distintas economías empezaron a moverse porque se creó artificialmente una competitividad que empezó a generar divisas y eso hizo que aparezca el superávit comercial. Eso empezó a parecer que vos puedas importar menos que lo que importás, eso significa que hay excedente. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para apoderarnos de esos dólares que son de los privados porque exportamos? Supongan ustedes 70.000 millones, importamos 50.000 millones, queda 20.000. El Estado no hay que agarrar los 20.000. ¿Cómo hace para ganar? Tiene otro problema y eso se llama la gemela. La gemela es, tenemos que tener superávit fiscal, es decir, tenemos que gastar menos de lo que producimos en el sector público para tener excedente, para poder comprar ese superávit comercial que genera la Argentina, pero que los dólares están. Entonces el circuito virtuoso, eso anduvimos bien hasta el 2007. Teníamos superávit fiscal, funcionaba un gemelo, funcionaba el otro gemelo, teníamos superávit comercial. Entonces en la era de Kirchner, lo virtuoso andaba muy bien. Teníamos los dólares por vía del comercio y teníamos los pesos para comprar esos dólares por vía que el Estado tenía mayor renta que egreso. Entonces el círculo era perfecto y aumentábamos la reserva del Banco Central, teníamos las 3 patas perfectas y teníamos un dólar alto. Ese era el modelo kirchnerista. ¿Cuándo muere el modelo kirchnerista y empieza el estado de indefensión? Muere el modelo kirchnerista cuando no tenemos ese superávit fiscal porque el Estado empieza a gastar más. Muere el modelo kirchnerista cuando
ya se empieza a importar mucho más porque se necesita importar, entonces se achica la brecha, y cuando se empieza a caer la reserva, las tres patas virtuosas y la cuarta, que era estratégica, un dólar alto y competitivo, empieza a decaer porque aparece la inflación, y la inflación le erosiona la competitividad y al dólar, aparecen las altas tasas de interés, y eso significa que inversamente el dólar va perdiendo competitividad, y entonces las cosas se van encareciendo en el mercado interno, y usted ya no puede competir para afuera y ya no puede tener esa actividad comercial que tenía antes. Pero en todo ese contexto hay una cosa que me parece que el gobierno en ese momento, con Labaña y Kirchner, manejan bien y dicen: este nivel de endeudamiento que tenemos que buscar lo que se llama una reestructuración soberana de deuda. La reestructuración soberana de deuda era una quita del 65% de la deuda. Pero acá surgía un problema. Yo les dije a ustedes, debíamos 160.000, siempre se debe un poco más porque se llaman lo que se llaman los esqueletos que siempre están colgados. Bueno, estos son los números que nunca se computan, pero que siempre debes, siempre hay esqueletos, son 170.000 millones de dólares. Nos encontramos que podíamos reestructurar 100.000 millones de dólares. ¿Y por qué no lo otro? Porque lo otro eran organismos multilaterales que tienen privilegio para cobrar, que no está escrito en ningún lado. Cuando uno lee en la doctrina, no está escrito que el Fondo Monetario tenga privilegio, que no pueda tener quita, que el Banco Mundial no. Pero dicen que la naturaleza, que como no son prestadores de especulación, sino prestamistas de última instancia internacional, a crédito subsidiado, hacen ellos y somos socios, y toda una explicación, y a la vez estamos pagando que ellos consientan la reestructuración soberana y le hagamos a los particulares, no se le podía hacer a los organismos internacionales, y no se le hizo. Entonces se excluyó eso, más toda la deuda en dólares que tenían las provincias, el caso de la provincia de Buenos Aires y Córdoba, que eran las que más tenían. Eso implicaba que eso no tuvo quita. Lo que tuvo y entró en la reestructuración de deuda son 100.000 millones de dólares con los bonistas privados extranjeros y nacionales. Y la verdad es que eso venía para el fracaso. Es decir, yo me acuerdo, en el año 2005, nos llaman, yo era diputado nacional, estaba en la Comisión de Presupuestos, nos llama Labaña y nos pide una reunión y nos dice: hasta ahora tenemos comprometido en el canje el 40%. Con el 40% es un fracaso, necesitamos que haya el 60% y si no se cae. Necesitamos una ley del Congreso, y ahí apareció, ustedes recuerdan después, la ley Cerrojo, que era la que el que entra cobra y el que no entra no cobra, que son los holdout, estos que están afuera y que son los buitres que ustedes conocen. Y se dictó la ley en 24 horas, en nombre del interés nacional. En 24 horas dictamos la ley, votó todo el Parlamento por unanimidad. A mí me tocó ser vocero de la Unión Cívica Radical de lo que significó la ley Cerrojo. Y se dijo que no se abría más, vimos que después abrimos, en el 2010 abrimos, porque gracias a esta ley primera del Cerrojo del 2005 entró el 72% de los acreedores, y con la apertura del 2010 llegamos al 92%. Es decir, más allá de que también sean buitres esto y se apoderan, el 8% es lo que queda como hold out, es lo que queda como el fondo buitre que nosotros estamos conociendo. Y este 8% es que nos está complicando. En la vida privada, los concursos, que es el símil a la reestructuración de deuda, en el concurso, cuando usted consigue una mayoría calificada, es como si fuera en el derecho laboral, te hacen paritaria. Vos te acepta el grupo mayoritario y todos los demás tienen que aceptar. Bueno, en el concurso preventivo del sistema funciona así. En esto, como los acreedores son los que establecen la regla del juego, no está nada escrito. No hay concurso internacional, pero sí hay, fíjense ustedes, ellos dicen que los estados no quiebran, o pagan o desaparecen. Esta es la tesis de los voceros del caos. Pero ustedes, cuando miran la legislación americana, por ejemplo, la ley de quiebra, el artículo 9, establece que los municipios y los estados pueden ir a concurso. Autorizan que los estados americanos internos, muchos fueron a concurso, y municipios puedan ir a concurso. Lo que se dan cuenta ustedes es que es una falacia, que los estados no. Y más aún, si el estado es soberano,
y tiene lo que se llama la inmunidad de soberanía en principio, que después vamos a ver que el principio era absoluto, después es relativo, y después ya hay unas discusiones que son espectaculares de acuerdo al interés que hay doctrina escrita por todos lados, van a ver ustedes que la reestructuración se hizo, y no fue un invento argentino. La Ucrania hizo reestructuración, estoy hablando de las recientes, anterior a la nuestra. Rusia hizo reestructuración, Uruguay hizo reestructuración, Pakistán hizo reestructuración, el Líbano hizo reestructuración, es decir, un montón de países hicieron y anduvieron perfectamente bien. Y los jaujaú quedaron afuera y tenían que cobrar en la cláusula Rufo al revés, es decir, los que cobraban lo que entraron, ustedes pueden cobrar, ahora más no. Y así se planteó el esquema. Ahora, lo que realmente ustedes van a ver lo que es la clase de todo el sistema dominante es nuestra Constitución Nacional, en su artículo 116, establece que nosotros no podemos delegar jurisdicción. Pero como ustedes saben que todas las cosas no son absolutas sino relativas, siempre la doctrina, más lo fáctico, más el poder, fue acomodando. Entonces se llegó ahora a la teoría de que existe soberanía e inmunidad si es acto de imperio, si es de gestión comercial, no, primer tema. Después se hace la otra teoría que dice, bueno, está bien, se puede ceder porque si no, no te presta la plata, entonces por eso es que se cede a Nueva York, se cede a París, se cede al arbitraje, se cede al CIADI, que tendría que dar una explicación y contar todo lo que nos pasó con el CIADI, es para llorar, capaz que si tengo 2 minutos más después le cuento. Entonces, ¿qué quiere decir? Y acá va mi planteo, diríamos, que no es original, está escrito en la doctrina, pero que no estamos utilizando. Hoy hablé con Mario Negri, presidente del bloque nuestro, y le transmití cuál era mi teoría de nuestra posición que tendría que tener el radicalismo humildemente en este tema. Me pidió que le mande mañana a CONFAC, pero te quiero decir, no sé si fue una formalidad, quiero contarle la verdad, pero yo le dije, mira, el sistema funciona así. Es cierto que nos pueden ejecutar en Estados Unidos porque hicimos la cláusula. Ahora, yo tengo la teoría que no nos pueden ejecutar. Porque para hacer ejecución de sentencia tienen que pasar por la Argentina. Porque la Corte Suprema está de la Argentina, y eso es un tema que ellos sabían anticipadamente cuál es nuestra legislación. Aun cuando delegábamos la jurisdicción, nosotros tenemos una jurisdicción que es una legislación que es de orden público. Y aquí está el secreto de la bóveda de mi sistema, de la respuesta es, ¿lesiona o no lesiona el derecho público este fallo? Porque si lesiona el derecho público, lo que tiene que ocurrir es que el procurador del Tesoro de la Nación, que sería nuestro fiscal de Estado en corriente, el defensor del interés de la provincia, tenga que presentarse a la Corte Suprema, plantear que ese fallo de jurisdicción que delegamos no puede ser operativo porque está lesionando, no actúa la Corte, le decimos, como órgano de apelación de un fallo extranjero, sino está actuando como controlador si se viola el orden público argentino. Y en la teoría que creemos, toda la tesis de que se viola el orden público argentino, la Corte Suprema puede librar vía un exhorto a la Corte Suprema de Estados Unidos y pedir la suspensión. Todo esto tiene muchas complicaciones, pero es un elemento espectacular que hasta ahora no se utilizó y que es posible. Esto está en la doctrina, está en los estudios, no estoy inventando, lo que estoy es sistematizando. Esto de dónde lo saqué, es en los arbitrajes, cuando nosotros veíamos el tema de Yacyretá, cuando vimos el tema Hidronor, normalmente te hacen desistir de las apelaciones jurisdiccionales, que muere todo con la resolución del árbitro. Y en Hidronor ocurrió eso. El árbitro trabajó para el enemigo, le perjudicó al Estado argentino, en Yacyretá también. ¿Y qué pasó? Pudimos ir a la Corte y la Corte abrió la instancia, no como órgano de apelación, y dijo, hay derechos que son indisponibles. Ustedes pueden renunciar a todas las apelaciones y puede ser la última instancia un tribunal arbitral. Lo que no puede hacer y nunca renunciarse es que la Corte pueda analizar si se lesionó un derecho público en un caso concreto. Y esto es lo que nos habilita a estudiar este tema. Y esto es lo que nosotros mañana le vamos a mandar, no una larga fundamentación, sino poner los títulos porque está escrito, hay que decir tal cosa. Si le interesa el tema, profundizarán ellos con sus asesores, pero me parece que el radicalismo lo que nos puede decir es
nosotros ayudamos con el silencio. Me parece que esa no puede ser la opinión del radicalismo, de los candidatos del radicalismo. No puede ser que porque la verdad que Kirchner ya perdió. Entonces, en este juego lo que podemos perder más somos los argentinos. Entonces, los radicales no podemos estar en una especulación chica de que queremos que pierdan más feo, sino lo que tenemos que ver es cómo hacemos ganar a los argentinos. Hacer un aporte. Nosotros tenemos que reivindicarnos con estrategias de futuro inteligentes. Tenemos que, esa fotografía vieja que nosotros contamos del álbum viejo de la historia que ocurrió, tenemos que darle vida, tenemos que ponernos anteojos 3D, mostrar que somos protagonistas, que queremos participar de la historia del futuro de los argentinos, que queremos que los jóvenes veíamos el otro día con Poli, discúlpame el ejemplo que te cite Poli, pero veíamos, nos gustó, hay una dirigencia nueva, ustedes son los baby boom, este término se usó en Estados Unidos cuando Clinton gana en el 92, eran los baby boom, porque era la primera generación de políticos que no habían pertenecido a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ustedes, mucha gente de ahora de la política, son los baby boom porque no habían pertenecido a la lucha de la dictadura, son hijos de la democracia. Entonces, hay toda una dirigencia nueva que se llama los baby boom de la democracia argentina y que tenemos que incorporar, que tenemos que pensar que la historia no es la historia ni el buceo para atrás. La historia es darle vida para adelante, para no repetir historia, para saber pensar, como nos enseña Eduardo Galeano, como nos enseña Jauretche, porque ustedes pueden coincidir o no con Galeano, con Jauretche, con Escalabrini Ortiz, con José Luis Torres, podemos tener diferencias, pero lo que no podemos pensar es que ellos no te dan caja de herramientas de decirte, sáquense los anteojos de que lo que se hace de afuera está bien. Fíjense lo que enseña Escalabrini Ortiz. Porque esto nos tiene que quedar grabado. Ustedes recuerdan que cuando escuchan el concepto inteligencia, escrito con doble Z, la inteligencia que habla despectivamente qué es la inteligencia, que es la que entrega al país, digamos, así cita Jauretche. Todo el mundo cree que es un concepto inglés, la inteligencia. Y la verdad que la inteligencia es un concepto ruso. En la época de los zares. No tiene nada que ver con los ingleses. ¿Y saben por qué? Pero analícenlo porque después lo que van a ver los aguiluchos, los que trabajan adentro. La inteligencia eran los zares que tenían un sistema de convivencia euroasiático, es decir, estaba la Rusia blanca y después tenían todos los países asiáticos que convivían dentro de la Unión Soviética en el momento anterior con los zares, tenían que definir si eran occidente o si eran oriente. Si iban para el otro lado, venían para acá. Y la burguesía y los nobles, diríamos, de los zares, deciden ir a estudiar a Inglaterra, a París, a Alemania, toda la nueva tecnología para venir a enseñarle al pueblo. Y la verdad que cuando vienen ellos a querer enseñarle al pueblo ruso, toda la tecnología que ellos habían aprendido, el pueblo ruso no los entendía, porque no era su mundo, no era su cultura, lo estaban trasplantando una cosa, y de ahí viene el concepto de inteligencia. Porque nosotros tenemos mucha gente, y Jauretche llama la inteligencia a los hombres que estudian afuera, vienen con ideas de ellos, venden con mitos para que lo que no hacen allá nos obligan a hacer a nosotros, y son los que trabajan todos los días aflojando los bulones acá adentro. Esa se llama la inteligencia argentina, la que entrega sistemáticamente el país, que está en los medios de comunicación, en los partidos políticos, en los sindicatos, en los grupos intermedios, porque quiero, aunque sea disperso, para que sea posible la entrega que hizo Menem en la Argentina, solo fue posible porque el peronismo en su conjunto, el sindicalismo en su conjunto dejó de ser sindicalista y se volvió empresario de la energía, como el caso del sindicalismo, empresario del transporte de energía, se hicieron socios de los negocios, que hasta hoy no son el paradigma eléctrico. Cuando usted escucha que Ricardo Colombi dice, ¿quiénes son los fantasmas de Transnea? Transnea es agua y energía de la nación, junto con socios. Ellos son los dueños de estas líneas que nos cobran todos los días y no nos cumplen, que recibieron gratuitamente. Solo fue posible porque un peronismo y una estructura sindical permitió que entre de la forma que entró el neoliberalismo en la Argentina. Esa es la inteligencia, porque la hegemonía funciona, con armas no alcanza. El poder
para sostenerse necesita construir sus verdades, que no quiere decir la verdad, sino verdades permanentes. Todos los días tiene que construir verdades. Y la verdad no se sostiene con ejército solamente, eso dura un tiempo. Significa que tiene que tener consenso de la gente. Y para tener consenso de la gente tiene que tener aparatología periodística que soporte y sostenga todo el sistema y que la gente compre como si fuera propio. Por eso es que Jauretche dice que la peor dependencia no es la económica, la peor dependencia es la cultural. ¿Por qué? Esa es la derrota definitiva. Porque significa que un dirigente político está defendiendo valores ajenos creyendo que son propios, que lo peor, desde el subconsciente, empieza a militar por el interés ajeno. Empieza a perjudicar y a hacer mala praxis a su pueblo, porque venció y entró en la dependencia cultural. Y lo que nos pasó en Argentina, en todas estas distintas etapas, que realmente la deuda externa es la historia del saqueo, y si miramos cualquier otra cosa, realmente es una cosa muy desagradable, nos vamos a dar cuenta que tenemos que hacer un giro copernicano. Esto no quiere decir que no tengamos que, para a veces desarrollarse, necesitamos algún nivel de financiación, pero que tendrá que ser muy bien discutido, con efecto reproductivo, que tenga capacidad de repago, con inteligencia. Lo que no puede ser es la irresponsabilidad, que a veces uno en la vida particular dice, agarrás un crédito barato, y la mitad ya gastás porque está endeudado, la otra mitad le prestás a tu hermano, lo otro gastás rápido, te compras una ropa y te quedas con una deuda que después no sabes cómo pagar. Bueno, esto es lo que hacíamos los argentinos, una cosa, cuando teníamos después capacidad de repago, porque como no sabemos manejar plata por excedente, tenemos todos estos inconvenientes. Y entonces, ahora nos encontramos con este grave dilema, que la verdad es que estamos endeudados en la Argentina, paradójicamente, en 200.000 millones de dólares hoy. Pero la gente cree que Kirchner nos desendeudó. Porque este también es el otro tema, ¿no? Nosotros creemos que no debemos, es decir, salvo el 7%, este 8%, después no tenemos problemas. La verdad es que tenemos problemas. Debemos 200.000 millones. Ahora, sería sesgado mi análisis si yo le digo en este análisis, debemos 200.000 millones y antes debíamos 177.000, la verdad que se aumentó la deuda. No. Sería sesgado mi análisis porque nosotros debíamos, cuando en el 2001, 170.000 millones y el PBI estaba en 100.000. Hoy debemos 200.000 millones y el PBI está en 450.000 millones de dólares. Quiere decir que debemos el 37% del PBI. Y cuando en el 2001 estábamos, debíamos 150 del PBI. Digo, como estos son datos que no es para defender a Kirchner, es para saber de qué piso partimos en la construcción, porque yo ya doy que el kirchnerismo está en sus efectos residuales de agonía. Entonces ya el kirchnerismo lo que tenemos que tratar es que no haga daño en demasía, ya perdió. Ahora lo que tenemos que ver es cómo hacemos nosotros para ganar. Este otro dato que todavía me parece que es la primera pregunta que el radicalismo tiene que hacerse, porque los fondos buitres, todo, nadie nos tiene miedo, muchachos. Estamos teniendo un problema muy serio. Disculpen que aprovecho la conferencia, pero entre la militancia tengo que decirles que el radicalismo me parece que es un partido que tiene mucho para aportar, pero en la medida que nos pongamos de acuerdo seriamente y no en la sensación que muchas veces tenemos los dirigentes de todo el país, que hay un grupo que quieren ser los mejores segundos, que adentro no se les puede ganar, pero que para afuera están preparados para ser los segundos y están listos para apoyar al que cree que tienen que apoyar, y se entregan sin asco. Entonces, esto me parece que está perjudicando la estructura del radicalismo. Por eso a veces estamos perdiendo hasta afecto societatis, muchas veces porque somos un partido nacional, y disculpen que me metan esto, pero si no tenemos voto en la capital federal, y no tenemos voto en la provincia de Buenos Aires, ¿podemos decir que somos un partido nacional cuando las dos provincias es el 50% del país? Ya nos damos cuenta que tenemos un problema muy serio. Y si vemos que en la capital federal ya queremos jugar con Macri, y si vemos que en la provincia de Buenos Aires no nos dan los números, tenemos que jugar con GEM, bueno, tenemos un problema muy serio, tenemos que ver cómo discutimos. Y si vemos que en las encuestas, muchas veces cuando uno analiza dice, nos gana Wiener, y Wiener tiene Santa Fe, no sé dónde más, ¿por qué nos gana Wiener? Y después vemos que en las encuestas da que podemos ganar 8 gobernaciones en el país. Entonces, estas son las contradicciones. Podemos ganar 8 gobernaciones, podemos ganar 800 intendencias, y no estamos encontrando los dirigentes políticos que tengan la voluntad
de querer ser, no de que están en condiciones que ganaron en Mendoza y se animan, o dos salen de Mendoza y digo, a mí me gusta Sam, pero no le mueve el lamperino, yo estoy hablando la verdad y quisiera decirle despertate y vamos, y no le estoy, disculpen que le habla así, y cómo habla pero no nos llena, y nadie nos ayuda bien, y Nario Negri, un gran tipo que lo quiero de toda la vida, y después lo veo a Storani que lo adoro y a Moró que envejecieron de pantalones cortos, entonces me asusta de que no tenemos que hacer un electroshock, tenemos que tratar de pasar lo más rápido posible esto, ayudar todo lo que se puede, pero acá tenemos que pensar en el baby boom de la democracia. No esperemos más, esto será el último tronco de sostén, que vamos a ayudar, que vamos a trabajar, pero que realmente es la etapa, se está cerrando la etapa, porque toda esta historia que yo conté de los 5 reformas, cuando hablé del menemismo con Alcides, bueno, son grandes dirigentes que también tienen que pagar son parte de esta historia. Por eso que no estamos dando respuesta, porque le dicen, callate si vos hiciste tal cosa y vos también delegaste jurisdicción. Callate si vos, Daniel Mar, sos del 83 que negociaste toda la deuda y entregaste y después son nuestros asesores de nuevo. Entonces, estas son las cosas que no me cierra. Disculpen que usted dirá, che, no, pero ¿por qué trae tan mala onda? No, yo tengo un optimismo espectacular, porque mientras tengamos jóvenes, que ellos, este tema yo estoy hablando porque ustedes quisieron que hable, es decir, ustedes están preocupados, estamos hablando para el futuro, no vinimos a hablar de historia, de fotografía, blanco y negro, sino a contar algunos marcos de referencia, pero cómo construimos para adelante los baby boom, y los baby boom son ustedes, los que queremos ayudarles, los que queremos construir, y a nivel nacional tenemos que hacer una cosa parecida, muchachos. El hecho de que no estemos bien, que el lunes no se entiende bien cómo es, no estamos entendiendo si Macri está dentro, si quiere estar, si va, viene. La verdad es que vamos a vivir momentos muy difíciles, pero no perdamos las ganas, porque nosotros tenemos más futuro que pasado. Una elección no es estratégico, lo que nosotros no podemos perder es que somos útiles para la Argentina nos necesita. Hay una etapa también que se viene cerrando, que es ese peronismo tal cual nosotros conocíamos, repetitivo, tradicional, que es lo más parecido al país, el peronismo es lo más parecido al país. Se está cerrando un ciclo de atomización, esto de Massa por allá, Scioli por allá, candidatos de Uribarri, candidatos Randazzo, esto no es normal, esto es una atomización, esto es la crisis de la democracia de partidos políticos, es la democracia de candidatos que se dan las crisis transitorias, pero que nosotros tenemos que construir la democracia de partidos políticos, con ideas, donde la ideología no sea mala palabra. ¿Ve ustedes que tenemos vergüenza a veces de decir, no, porque el problema es ideológico? No, callate, si eso no se discute más, derecha e izquierda. Eso es mentira. La derecha que tiene la hegemonía, el mejor negocio es que no se discuta, es como el diablo. El diablo lo mejor que puede pasar es que piense que no existe. Bueno, la derecha es lo mismo. Lo mejor que le pasa es no discutir la ideología, porque impone hegemónicamente sus principios y entonces nos achican a nosotros. Y nosotros lo que tenemos que tener es ideología, porque no es lo mismo discutir con estos fondos buitres, discutir con el imperio, desde una globalización que es un proceso, pero a la vez una imposición. Ahora, yo veo que a los países que dan respuesta inteligente les va mejor en la globalización, se golpean menos. No es lo mismo un auto con 8 AIBA que un auto sin AIBA. Y bueno, dar respuesta y estrategia es tener AIBA para no golpearse cuando viene la globalización. Se inserta mejor. Nosotros nos insertamos ciegamente en la teoría que la derecha y la izquierda no importan, en la teoría de que la ideología está muerta. Todo eso es mentira. La ideología existe. Que convenga políticamente decirlo más fuerte, menos fuerte, pero entre nosotros nos tenemos que engañar que la ideología, los conceptos, los principios, los valores, las creencias son estratégicos para trabajar para adelante, porque si no, ¿en qué nos diferenciamos los demás? Y si no, ¿por qué somos radicales? Y si no, ¿por qué aguantamos tanto tiempo? Es porque tenemos principios, creencias y porque creemos que tenemos ideología. Podrá haber errores, podrán haber etapas de confusión, pero yo creo que en la medida que nosotros construyamos una estrategia futura inteligente, tengamos respuesta, los baby boom ya estén liberados de la historia de que ellos fueron también culpables y corresponsables de esta Argentina de la decadencia, aunque tenga muchas cosas que exhibir como logro,
me parece a mí que vamos a empezar a reconstruir un debate donde va a ser mucho más fácil trabajar para adelante. Por eso yo creo que los baby boom de la democracia es nuestra bandera, le queremos entregar la posta, vamos a acompañar, seguimos estudiando, porque estamos convencidos, muchachos, que los baby boom son muy lindos, pero con un gran compromiso. Fundamentalmente que tienen que seguir estudiando. La universidad moderna indica que un verdadero país de recursos humanos es el que forma y le convence al alumno que toda su vida tiene que estudiar. El concepto de que el alumno dejó de estudiar porque se recibió es la muerte del recurso humano. El conocimiento y el medicamento tiene fecha de vencimiento. Si no nos reactualizamos, nos pasan por arriba. Es decir, esto es lo que tenemos que pensar. Este es un partido que tiene futuro en la medida que haya recambio generacional, en la medida que sepamos convivir, en la medida que haya debate ideológico, en la medida que no creamos y nos compremos el verso de que no hay derecha ni izquierda, ni hay centro. Lo que puede haber es manejar las estrategias inteligentemente y otras cosas, pero decir que no hay derecha e izquierda es mentir. Y aparte es quitarnos la justificación por qué estamos peleando y por qué en un partido que pierde podemos estar tanto tiempo y en un partido que gana por qué podemos hacer algunos cambios. Y esto de los fondos buitre, lo que le dije es, este fue mi pequeño aporte que le dije que es lo que creo que tenemos que hacer en el tema este del derecho público. Rápidamente le dije que había 5 default, que todos los partidos políticos habíamos cometido errores, tenemos las marcas en el encofrado, esta es la historia real, no supimos manejar inteligentemente estas cosas. Tuvimos infiltrados dentro del radicalismo, también tenemos que decir, ¿por qué no? Hay gente que trabaja para los bancos y después solo voceros nuestros, estas cosas que yo no entiendo, son las cosas que tenemos que ir cambiando. Yo entiendo que la gente tiene que venir de los sectores, pero de tanto venir de los sectores no nos volvamos fascistas, porque las corporaciones funcionan así. El sistema corporativo fascista era que los sectores traían sus representantes y que los partidos políticos molestaban. Entonces, nosotros no queremos ser fascistas, queremos ser democráticos de los partidos, con idea, ideología, defender el interés general y a los intereses sectoriales ponerle freno. Y los que arbitran son los gobiernos y los partidos políticos. Y en la medida que nosotros construyamos esto, tenemos futuro. En la medida que compremos otro verso, en la medida que compremos el verso del imperio, en la medida que querramos andar bien, y bueno, tenemos un problema. Por eso quiero terminar con una frase, no una frase, sino Hollande, cuando era bueno, el primer ministro francés, antes de asumir, socialista, dijo, yo tengo un solo enemigo, un enemigo que no vota, un enemigo que no pierde, un enemigo que siempre gana, un enemigo que siempre está, que es la patria financiera. Gracias.